Bueno, nuevamente un saludo para todos los que me están escuchando. En este video voy a explicar cómo quedarían los armónicos de un rectificador trifásico de media onda. Eh, Recordemos un poco el comportamiento de este rectificador trifásico. Tenemos aquí tres fases desplazadas 120 grados, desfasadas 120 grados entre ellas. Aquí tenemos una carga y ya habíamos estudiado que este rectificador siempre solamente conduce uno de los tres diodos, conduce el diodo que tenga la fuente en ese instante mayor que las otras dos. Entonces aquí están las tres fases dibujadas. Durante este tiempo la fuente de B sub A es mayor que B sub B que B sub C, y como es mayor, como esta fuente es mayor, entonces conduce este diodo, ya que las otras dos son menores, y por lo tanto estarían colocando el cátodo menor que el ánodo, y por lo tanto conduce este. Eh, Durante este tiempo, este otro tercio de periodo, la fuente mayor es B sub B y la carga B sub B, y durante este otro tiempo la mayor es B sub C y la carga B sub C. Por lo tanto, la forma de onda de un rectificador de media onda trifásico es esta. Dijimos que podíamos identificar que era una forma de onda de un rectificador de media onda trifásico porque en un periodo, en un lapso de un periodo, habían tres lóbulos. Eso me da a entender de que es un rectificador de media onda, y a diferencia de los rectificadores monofásicos, el voltaje no alcanza a bajar a cero, ¿no? Que es algo bastante interesante en los rectificadores trifásicos. Cada vez nos vamos acercando más a una onda continua. Es como si fuera una onda con rizado. Y lo que vamos a ver ahorita es cuál es la expresión de Fourier para este tipo de onda, cómo se haría el análisis de armónicos. En realidad vamos a ver es el del polifásico, porque el trifásico el trifásico de media onda es solamente un ejemplo del polifásico. Entonces el polifásico es lo mismo, solamente que no tiene tres fases, sino n fases. No, mentiras, n no, q fases, como para llevar la terminología de acá. Entonces aquí tenemos un polifásico aquí hay dibujadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. En realidad q puede valer teóricamente lo que sea. Entonces si tenemos q fases, entonces dividimos un periodo en 6, y aquí están, por ejemplo, dibujadas 6 fases desfasadas 2 pi sextos. Entonces sucede lo mismo, siempre una fase es mayor que las otras durante un sexto del periodo, y cuando una fase es mayor, entonces la carga de la fase siempre que es mayor. Queda una onda en un periodo también. Aquí vemos, por ejemplo, que la onda queda de 6 lóbulos en un periodo. Habrían entonces 6 fases. Y en un periodo, entonces habría 6 lóbulos, como las ondas en el polifásico, antes de que esté bajando una ya sube la otra. Entonces estos voltajes en que estos puntos de aquí, estos puntos en que el voltaje baja, entre más fases sean, van a ser menores, ¿no? Y la onda cada vez va a tener, por así decirlo, un rizado menos rizado, va a tener menos rizado y se va a parecer más a una onda continua. Si pudiéramos tener en un laboratorio la oportunidad de generar muchas fases, fíjense, o en una industria, tendríamos prácticamente ya una onda continua. Bueno, eso tiene un rizado en realidad. ¿Cómo sería la, la expresión de Fourier o los resultados que estamos viendo de Fourier en una onda así? Entonces, bueno, aquí se está hallando el voltaje de C con la fórmula que les comenté de A sub 0, la integral de la señal en un periodo, y por lo tanto el voltaje de C sería esta expresión, Q por Bm sobre pi por seno de pi sobre Q. En este caso, entonces, el voltaje de C depende del valor de Q, y el voltaje RMS también depende del valor de Q. Y ese voltaje de C pues sería entonces nuestra primera componente de C de la señal.
O sea que si tenemos, vamos a borrar aquí. Entonces digamos que ahora estamos analizando un rectificador de Q fases, entonces tenemos más o menos una onda así en la carga. Entonces supongamos que este es Q igual a 4. Entonces si este es Q igual a 4, entonces hasta aquí habría un periodo, ¿sí? De aquí, desde el inicio hasta aquí, habría un periodo, ¿sí? Y en un periodo habrían 4 lóbulos, o sea que es 4 fases. Y les estoy diciendo que el Q fásico tiene una componente de C, que en este caso sería Q por Bm sobre pi. Entonces en este caso sería 4 por Bm sobre pi por el seno de pi sobre 4. Ese sería aquí la componente de C, ¿sí? Que sería este A sub 0 medios. Entonces podemos decir que aquí tenemos esta componente de C, sería igual a esa sería la componente de C de aquí de esta onda, Q por B. Listo, entonces, ¿cómo serían los armónicos? Entonces, para mirar cómo son los armónicos, miremos el resultado de Fourier. Si miramos los resultados de Fourier en este modelo, ¿no? Siempre estoy colocando el modelo trigonométrico, nos da que B sub n siempre es 0. Entonces, si B sub n es 0, ¿qué significa? Que al igual que en el rectificador de onda completa no van a haber senos. O sea, los armónicos van a ser puros cosenos. ¿Y qué cosenos? Aquí es donde está lo interesante. Los A sub n solamente existen para valores múltiplos de Q. Quiere decir que en este rectificador, si Q vale 4, entonces por ejemplo, Q es igual a 4, quiere decir entonces que va a haber componente de C, pero que no va a haber ni primer armónico, ni armónico par n igual a 1, ni armónico par n igual a 2, ni armónico par n igual a 3. ¿Sí? El primer armónico que va a haber es en 4. Y va a ser un seno. No, qué pena, un seno no, dijimos que senos no van a haber, un coseno. Aquí, entonces, no recuerdo si daría positivo o negativo. Supongamos que da negativo, ustedes pueden compruebenlo ahí en sus casas, reemplazando esta fórmula para n igual a 4, a ver si da positivo o negativo, y entonces habría nuestro primer armónico acá. Entonces aquí tengo mi primera onda cosenoidal. Bueno, en realidad creo que estoy dibujando es un seno negativo. Ahora sí, digamos, sería algo así, un coseno negativo. Y sería mi primer armónico, ¿sí? Ese armónico tiene la frecuencia igual a 4 veces la frecuencia fundamental, pero la frecuencia fundamental no es la frecuencia de esta onda, ¿no? La frecuencia fundamental es la frecuencia de la fuente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una fuente de... Yo tengo aquí una fuente de 60 Hz, digamos. Supongamos que aquí hubieran 4. Si la fuente es de 60 Hz, entonces el primer armónico sería en 240 Hz. ¿Sí? Estamos analizando esta expresión de Fourier y esta sería la fórmula. O sea que si yo les coloco un polifásico de media onda de 5 fases, pues el primer armónico queda en n igual a 5. De 10 fases, el primer armónico queda en n igual a 10. En el caso del trifásico, o sea, en el caso de este, que es el trifásico, el primer armónico, en este que es trifásico, el primer armónico de esta señal
Es decir, si yo descompongo esta señal de aquí, esta carga en Fourier, el primer armónico me va a dar en n igual a 3. Y la frecuencia de ese armónico, entonces es 3 veces por la fundamental. Aquí estamos con un ejemplo para Q igual a 4, donde todo esto es un periodo. Entonces ese sería el comportamiento de un rectificador de media onda. Ahora, entonces tengan cuidado, esto es un periodo, tengan cuidado cuando reemplacen en esta fórmula cuál sería la amplitud de este armónico. La amplitud de este armónico se hallaría con esta fórmula, con esta fórmula. Esa sería la amplitud de ese armónico. Cuando vayan a hallar la amplitud con la calculadora, entonces mucho cuidado, y deben colocar la calculadora en radianes para que no les dé mal, ¿sí? Esa sería la amplitud. Solamente existe A, o sea que es un coseno. Reemplazan aquí entonces Q igual a 4 y N igual a 4, porque es para N igual a 4. Ya podrían buscar entonces para N igual a 8, ¿sí? Para N igual a 8, entonces cuarto, este es el quinto, y podríamos buscar el para N igual a 8. Entonces quiere decir que para N igual a 3 no hay. Recordemos que esto es del pasado. Para N igual a 2 no hay, ¿sí? Este sería N igual a 5, no hay. N igual a 5 no hay. N igual a 6 no hay. Este sería 7. Esto no hay acá tampoco. Para N igual a 6. Y el próximo armónico sería para N igual a 8, en el caso de que sea Q igual a 4. Esto es Q igual a 4. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a reemplazar, tengan cuidado. Aquí se reemplaza Q igual a 4, N igual a 4. Aquí se reemplaza, en este caso, Q igual a 8. Ah, no, qué pena. Q igual a 4, el Q va a permanecer constante siempre. Y N igual a 8. Y ahí hallaríamos la amplitud de ese armónico, que sería a 8. ¿Sí? La amplitud de este armónico sería a 4. ¿Sí? Entonces, eso sería nuestro rectificador polifásico. Aquí hicimos un ejemplo con Q igual a 4. Bueno, el resumen entonces es que un rectificador polifásico o Q-fásico de media onda tiene una componente fundamental y tiene armónicos en valores de n múltiplos de Q. Si yo les digo a ustedes cuál es la amplitud del segundo armónico existente, ese es el segundo armónico existente para n igual a 8. ¿Y cuál es la amplitud del armónico para n igual a 3? Por ejemplo, sería 0. Bueno, muchachos, entonces con esto terminamos esta serie de videos de rectificadores, de armónicos en rectificadores, y les queda como trabajo analizar el rectificador trifásico puente, que esa va a ser una tarea que les voy a dejar. Entonces nos hablamos.